Muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente Investigación y el tema de hoy es el siguiente: redes sociales, la otra cara de la moneda. Voy a basar mi comentario de hoy en lo que fue una obra de Cielo Latini, es una escritora argentina del siglo XXI, la obra se llama Chubasco, es una obra de género narrativo, de especie novela, es de corriente literaria, literatura contemporánea. Esta obra básicamente expresa muy bien lo que fue una vida un poco la soledad de un personaje, de una mujer llamada Hari, de 19 años. Presenta un poco su ambiente, que tenía padres que básicamente eran religiosos, que atendían a vagabundos en su casa, pero que ella, que sentía que era la que más atención necesitaba, no se la daban. Y básicamente su vida es muy desconectada de lo que es el mundo social. Tiene un pensamiento, es un poco tímida, un poco reservada, es bonita, pero al mismo tiempo no se halla con la gente. Y resulta que su amiga Santina le presenta por internet a un chico que se llama Salvador, o ella cree, es una historia que ya vamos a llegar a eso, pero ella básicamente empieza a chatear con un tipo que se llama Salvador por redes sociales. Y este chico como que le empieza a enamorar, empieza a decir cosas bonitas, la conoce, hablan de música, hablan de sus gustos, de lo que no le gusta, etcétera. Y resulta que Salvador y Harry siente que hay una persona que por fin le entiende, ¿no? Harry, que había sido una persona que había vivido en la iglesia toda su vida, bueno, hasta los 18 años, y básicamente quería experimentar un poco la vida. Y este personaje le rompió un poco la monotonía, ¿no? Básicamente le daba eh, motivos para vivir, o no motivos para vivir, sino motivos de que las cosas tengan sentido. Y este chico resulta que era un chico imaginario, en el sentido de que, ya vamos a llegar a eso, no voy a hacer el spoiler hasta el final. Básicamente, Harry quiere conocerlo, siempre le dice, oye, te quiero ver, y quedan para verlo, pero él queda en una fecha y la deja plantada. Entonces quedan varias veces para verse en diferentes lugares y él nunca termina yendo y siempre le dice, te vi ahí sentada, te vi que estabas vestida con esta ropa y todo, pero no me atrevía a hablarte. Entonces eso pasó varias veces y ella empezaba a perder un poco la cordura, ¿no? Decía, ¿por qué ese chico que me encanta, con el que estoy comenzando a tener primeras aventuras, ¿no? Cibersexuales, ¿no? Es un poco comienza a vivir una vida sexual cibernética, ¿no? Porque no era una chica un poco reservada y la verdad que este chico le daba ese motivo de atreverse porque sentía que la entendía. Y nunca se terminan viendo, resulta que siempre la plantaba, hasta que ella decía que estaba sufriendo mucho. Y luego termina conociendo a otro chico que se llama Enrique, al que ella llama Picasso porque lo decía que era como una obra de arte. Y básicamente este chico, sí era un personaje con el que podía tener comunicación cara a cara. Salen con él, tienen un poco una aventura un poco sexual y tienen una experiencia muy, eh, de diferentes perspectivas, ¿no? Harry venía lastimada de una soledad, de un vacío, de una obsesión por un chico, esos vacíos que ella tenía, y quería como que encontrarse con ese chico un poco para llenar ese vacío y terminar obsesionándose con él también, ¿no? Y ese chico tenía las cosas un poquito más, la veía un poco más superficial, ¿no? No veía como que no quería formalizar con ella, no quería estar con ella realmente, no quería pasar un rato y ya. Y esta chica no comprendía, ¿no? Porque vivía un poco desconectada de la realidad y vivía un poco ofuscada, ¿no? Y ella, en parte es interesante porque se cree que ella buscaba ese caos. Esta historia es una historia basada en hechos reales, no de la autora, es una amiga de la autora que le contó su historia. Aunque la historia está relatada con tanta sencillez y tanta precisión, o sea, los detalles, todo te cuadra, ¿no? O sea, se nota que es una historia real, ¿no? Y está escrita así tal cual, o sea, si dice, pone mayúsculas cuando se sube, o sea, tú lo lees de una manera que es fácil de leer y al mismo tiempo te engancha porque es tan real la historia, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Se termina enganchando con ese chico Enrique y él le dice, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir, ya no quiero más contigo. Y ella como que le amenaza de que se quiere suicidar, le dice, no, de que yo no puedo vivir sin ti. Era una persona que se apegaba fácilmente porque siempre se sentía como que abandonada, ¿no? Tiene un poco que ver con el abandono de sus padres, tiene un poco que ver con que no se hallaba socialmente, que era un poco así tímida y no sabía no sabía qué hacer con su vida, ¿no? No sabía qué rumbo tomar. Y ese chico como que lo deja, pero ella termina como que el chico se asusta y va a verla y básicamente ella luego termina tomando pastillas para haberse suicidado y termina en un hospital. Y el chico como que... la chica tiene a pesar de que en el caso de Salvador, por ejemplo, él le contó en algún momento que tenía novia y luego que esperar un hijo, ella como que se cegaba, como que pensaba un poco en ella,
se sentía, era muy, un poco víctima en el sentido de que veía que hacía cosas que eran malas. Uno de alguna manera se compadece un poco con ella porque dice, o sea, la chica se siente sola, no entiende, está sufriendo, ¿no? Y al mismo tiempo comete muchos errores en base a eso, en base a su soledad. Y sí, ¿no? Y con ese chico Enrique, por ejemplo, o Picasso, como le dicen, él la verdad que no, en ningún momento no le decía precisamente te amo, voy a estar contigo para siempre, pero ella se había enganchado con él y un poco la inmadurez emocional de Harry le llevó a eso, ¿no? De no saber, de no lidiar con la situación de una manera, bueno, se termina tomando pastillas, ¿no? Termina en un hospital. Y básicamente, bueno, está ahí un tiempo, se ve, se nota se resenarra un poco su experiencia en el hospital, que termina saliendo con un chico que se llama Rosario, que es uno de los que atendía ahí, y dice que con él no se enamoró, se besaron, tuvieron relaciones sexuales, todo, pero él básicamente no le producía eso, ¿no? Quizás porque en cuanto a El Salvador era un poco un personaje un poco idealizado. Y es lo que tienen las redes sociales, ¿no? De que es un poco un mundo de fantasía. No es que si uno sube una foto en un viaje está siendo miserable y si alguien dice que es feliz es falso. No es que sea falso todo, solamente que la parte falsa de las redes sociales es que no se, y el tema central de las redes sociales es que no se forman vínculos o enlaces verdaderos. Entonces uno puede decir muchas cosas, puede poner sus canciones, puede expresar sus opiniones, pero uno no forma lazos con las personas. Eso solamente se puede formar en el contacto, como se diría, face to face. Y creo que ese es el tema, ¿no? De que ella básicamente de esta manera había idealizado a esta persona Salvador porque la entendía un poco por su música, pero realmente no lo conocía y era un tema un poquito de eso, ¿no? Se había obsesionado de sentir que alguien había llenado su vacío. Y básicamente, sí, Rosario termina teniendo problemas en su trabajo porque se enteran de que había estado besándose y estado con Harry. Y básicamente ella pone en peligro el trabajo de él. Como que se había notado, se había ofuscado mucho, estaba como dicen, una nube en su cabeza, ¿no? Ella no era, estaba un poco irresponsable, no veía un poco por lo demás, pensaba mucho en ella. Y en parte era por su dolor, ¿no? Y por eso uno, a pesar que ve todos los errores que comete, siente un poco de simpatía, también dice, o sea, también uno dice, bueno, o sea, en parte uno dice, es un poco su culpa, no para culparla, no es que quiero culparla, pero es para decir que, oye, en verdad, a veces uno busca el caos. Es un tema muy interesante, a veces uno busca esas experiencias, ¿no? Porque hay un dicho que dice, nada bueno termina bien. Y a veces esas experiencias que buscamos generan dolor, y es inevitable, ¿no? Y de alguna manera, Harry buscaba experiencias caóticas, era un poco su manera de ver el mundo, quizás, ¿no? Y sí, bueno, con este chico al final no termina nada. Luego Salvador siempre a veces se mandaba correos y le manda un correo, ahora sí te voy a ver, ahora sí te voy a ver. Y de nuevo la vuelve a plantar, la plantó un montón de veces. Y ella se decía, me está volviendo loca, me voy a matar, anda, búscame, si está perdiendo la cordura, decía ella, ¿no? Ya no hagas nada. Y luego, Salvador nunca aparece porque, como narra al final de la historia de Chubasco, Chubasco significa que básicamente es un apodo que le puso Santina Hari, ¿no? De que los hombres la ven, la mojan y la dejan, ¿no? Es un poco la idea, es un poco por eso le decía Chubasquera. Pero la cosa es de que Santina termina conversando y confesándole la verdad a Hari, ¿no? Que Santina había inventado amigos ficticios como Constanzo, que no era su novio, era un personaje ficticio, que tenían conversaciones por redes sociales pero no tenían contacto físico, ¿no? Y básicamente lo hacía porque ella era lesbiana y estaba enamorada de su mejor amiga que era Harry, ¿no? Y es un twist bastante fuerte, ¿no? Uno lo lee, es bastante fuerte, ¿no? Y básicamente ella estaba muy enamorada, ella el cibersexo que tenía con Harry, ella la veía y como que ella estaba enamorada de su mejor amiga, ¿no? Era una perversión un poco fuerte, ¿no? Porque la verdad que traicionar a tu mejor amiga solamente para tener intimidad con ella sabiendo que el lesbiana es un horror, ¿no? Y la verdad que Santina, Harry se termina insultando, vete a la mierda, le dice así a Santina, no su amiga, por haberle hecho eso, por haberse enamorado de un hombre que en realidad era su mejor amiga. Y eso es un poco, me hace pensar lo que son las redes sociales, que es un mundo, como les repito, no se trata que si uno presume, como dicen, dinero o salidas o fiestas, que eso no es que sea falso, está ahí por algo, ¿no? Pero ese es el tema de las redes sociales, de que no hay conexión. Y esa es la otra cara de la moneda. Las redes sociales es muy bueno para compartir información, un poco breve. Y yo sé que peco, a veces yo soy un poco adicto a las redes sociales. Y no voy a hablar de mi vida, pero la verdad es que puedo comprender un poco esta historia porque es mucho de fantasía. La mujer vivía de fantasía, Harry vivía de fantasía. Y a veces uno cuando no quiere ver la realidad o la realidad es un poco decepcionante, uno se escuda de diferentes cosas y en este caso lo que había pasado con ella era un amor de redes sociales.
Y sí, comparto este tema, me interesa, la obra es muy bonita, muy sencilla de leer y bastante entretenida, de principio a fin. Y también lo digo porque las redes sociales tienen su otra cara, ¿no? Que no es secreto en parte, pero también hay historias como esta que te muestran lo falso que puede ser ese mundo, ¿no? Y sí, espero les guste mi video, muchachos, les comparto esto con cariño y les mando un abrazo.